¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta vez para analizar, a ver, vamos a tratar de hacer un punto de partida para poder ubicarnos de lo que vamos a hablar. Vamos a charlar sobre las repercusiones que ha tenido el triunfo de Donald Trump en los diferentes países. Seguramente lo vamos a ver en Argentina, lo vamos a analizar en qué ha pasado en Londres, qué pasa en Alemania, ¿sí? Respecto de este triunfo aplastante de Donald Trump en casi todos los estados y que ha sido Pensilvania quien en definitiva ha decidido que se haga ya oficial que Donald Trump es el presidente número 47. Pero antes vamos a escuchar las palabras de un político español. Realmente los políticos españoles parecen desconectados de la realidad, o al menos parece que se han quedado en el tiempo, ¿no? Parece que están conectados al 1800 o en aquellas épocas en las cuales los caudillos eran prácticamente dueños de las personas y en las cuales, digamos, no era prácticamente necesario que pensaran las personas simplemente por su condición o por su color o por su forma o por donde provenían, tenían que votar a un determinado partido o porque su caudillo de turno les decía que tenían que votar a uno o a otro partido político. Bueno, estas son las cosas que obviamente se tiene que terminar. Vemos cómo poco a poco estos políticos ya se van retirando. Yo creo que es una muestra también de desesperación, ¿no? Porque obviamente este cambio a nivel político en Estados Unidos va a marcar también un cambio, ¿sí?, en gran parte de los gobiernos en Europa, en Latinoamérica, en los cuales yo creo que va a haber una visión totalmente distinta. Pero antes que nada vamos a escuchar a este político y escuchar lo que dice. Vamos a tratar de analizarlo en un pequeño gráfico que voy a hacer posteriormente. A ver, escuchémoslo por un momento. El egoísmo humano es una condición que llevamos todos en mayor o menor medida. Las personas son egoístas, unos poco, pero otros muchísimo. Es lamentable escuchar, yo lo venía escuchando, esos latinos que han sido todos inmigrantes de México, de Perú, de Colombia, cómo han votado a Trump porque no quieren que vengan más ya. Ya son americanos, ya se consideran de casa, aunque tengan... Bien, después de escuchar las palabras de este político español, vamos a tratar de hacer un breve análisis de lo que acaba de decir este personaje español, un político español, en el cual vamos a tratar de ver. Es decir, él dice que por ser latino, prácticamente por ser latino, vos tenés que votar, ¿sí?, como persona, vamos a poner acá una persona, vos tenés que votar directamente a un determinado partido. ¿Sí? Tenés que ir porque sos latino. Perfecto. Sos latino. Pero claro, él te dice que por tu condición, es decir, porque vos sos latino, tenés que votar a determinado partido político. O porque sos tal cosa. Yo creo que ese es uno de los graves errores que tiene la izquierda en gran parte del mundo, en la cual tratan de etiquetar a las personas y ponerlos de su lado, ¿no? Porque esto es una cuestión estratégica o una cuestión... Claro, lo que se han olvidado es que las personas, la mayoría, tienen cerebro, esta parte, ¿sí?, que muchas veces, obviamente, no lo usamos, pero claro, hay a veces que las personas lo usan y deciden, más allá de su condición, porque no tiene nada que ver que sea latino, que sea hispano, que sea inglés, que sea francés, sino que la persona vota porque piensa, dice, bueno, a ver, ¿qué me interesa a mí? Bueno, en primer término, ¿sí?, la economía. Y no tiene que ver con una cuestión de egoísmo, es decir, está totalmente equivocado el hombre este, que debe estar viviendo en el 1800. Pero bueno, eso era antes, cuando el caudillismo, antes de la democracia, ¿no?, pasaban esas cosas. Bueno, me interesa la economía, ¿sí?, la seguridad, ¿sí? Bueno, me interesan algunas cosas, es decir, cuando es obvio que esto se ha perdido con el paso de los años en los cuales los partidos políticos lo primero que hacían decían, bueno, nosotros en economía vamos a hacer esto, en materia de empresa vamos a hacer esto, en materia de seguridad vamos a hacer esto. Se ha perdido, eso se hacía antes. De un momento para otro empezaron a aparecer estos personajes que te dicen, bueno, no, como vos sos latino tenés que votar a tal, como vos sos tal cosa tenés que votar a tal otro. Y esto es un grave problema porque no solamente España, sino gran parte de Europa
¿sí? No tiene garantizado de que todos aquellos inmigrantes que que han ingresado en España vayan a votar precisamente, por ejemplo, este político, yo no sé si es del Partido Socialista, del PP, no sé quién es, vaya a votar a su propio partido, a decir, no, porque quizás las condiciones, es decir, vos no podés estar toda la vida dependiendo de eso, sino que vos ya empezás a ver cuáles son las situaciones que a vos te van a beneficiar, qué querés vos. Es decir, pensemos por un momento un latino, ¿sí? Que vive en Estados Unidos, que se sentía inseguro, es decir, se fue de su país porque se sentía inseguro o porque la economía no funcionaba, va a Estados Unidos, se encuentra con que el gobierno de turno no le da, no funciona la economía, la seguridad es un desastre, en fin. Entonces, ¿qué dice? Oh, la pucha, me vine de un país a otro y resulta que en este lugar pasa exactamente lo mismo. Tengo dos opciones, o me voy o voto a otro. Y bueno, es lo que pasó. Por eso lo votaron a Trump. Tan simple como eso. Es decir, tampoco nos debemos rajar la vestidura por estas cuestiones. Pero antes de esto, ahora, bueno, obviamente la gente usa el cerebro, vamos a ir a otro personaje que, es decir, bueno, es lo que ha hecho, es a donde se ha equivocado prácticamente siempre gran parte de la izquierda. Escuchen lo que dice este personaje. Y muchas personas que se estarán preguntando, ¿esto es cambio climático? ¿Y ahora qué hago yo? Yo suelo decirlo muchas veces. La ciudadanía tenemos una herramienta poderosa, votar. Votar bien. En menos de 24 horas habrá un nuevo presidente o presidenta en Estados Unidos. Si gana el negacionismo, que quede claro, será una burla para las víctimas. Bien, escuchemos la última parte. Víctimas de Valencia, de Cuenca, de Cádiz. Preguntémonos qué tiene que ver, es decir, cuál es la relación que tiene el cambio climático con Trump, con las víctimas de Valencia. Es decir, es un despropósito tan grande. Es decir, yo la verdad que hay que tener mucha imaginación para unir estos tres puntos, ¿no? Por un lado, vamos a tener a Trump, ¿sí? Bien, es lo que dice él. El cambio climático, ¿sí? Y las víctimas de Valencia. Ustedes fíjense la capacidad que puede ya tener un personaje de decir estas cosas. Es decir, yo entiendo que quizás yo creo que él sabe lo que está diciendo, ¿sí? Creo que está tomando por una cierta disminución mental de quienes los están escuchando, o les está tomando el pelo, o algo está sucediendo que yo no sé cuál será el nivel de discernimiento que pueden tener la mayoría de los españoles, no tengo ni idea, pero yo supongo que se darán cuenta de que este personaje está diciendo cualquier cosa. Es decir, ¿cómo haces vos para escuchar a un personaje de esto que te relaciona el cambio climático con Trump, con la víctima de Valencia? Es decir, uno está en Estados Unidos, en la otra parte del planeta, el cambio climático que, bueno, está por todo el mundo, y las víctimas de Valencia que están en Valencia, ¿no? Bueno, estas cuestiones que me parecen un poco traídas o sacadas de situaciones totalmente insólitas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ante esta situación, muchas personas, incluso obviamente si fueron los latinos los que decidieron cambiar su voto, por algo habrá sido. Es decir, te puede gustar o no Trump, te puede gustar o no Kamala Harris, te puede no gustar o no Biden, pero lo que no podemos hacer en este momento, en el momento en el cual las redes sociales están más allá, ¿no? Hoy una mentira o un discurso de este tipo duran 2 segundos, hasta que la gente dice, pero este tipo está mal, es decir, está desconectado, ¿no? Bueno, es lo que sucede con es decir, los tiempos han cambiado, las tecnologías son las que cambian las sociedades, no son los políticos, son las tecnologías las que cambian, y vemos cómo las redes sociales están marcando, ¿sí?, el ritmo de que hay cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Hay cosas que ya no se puede mentir tan fácilmente porque te descubren en 2 segundos, ¿sí? Yo me puedo equivocar, sí, me puedo equivocar, pero a diferencia de estos medios de comunicación que reciben grandes sumas de dinero del Estado, de nuestros impuestos, ¿sí?, en compinchamiento, en complicidad con los políticos, yo no recibo absolutamente nada, al contrario, tengo que pagar, ¿sí?
Sí, ustedes le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal, todo, ¿no? Pero yo a ustedes no le estoy sacando absolutamente un centavo. Pero sí, estos canales de televisión reciben millones y millones de dólares, de euros, es decir, para que tengamos que estar escuchando estos personajes y ni siquiera nos dicen la verdad. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Si les gustó este video, denle like. Que es lo único, es decir, yo no les voy a meter la mano en el bolsillo. Suscríbanse al canal. Háganlo si quieren, si les gustó. Pero esa es la decisión que tienen ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.